Buenas noches. Gracias por preferirnos a través de su canal 1245 de la Radio América y la versión radial de estas ideas encontradas que se transmite a través de HIZ 730 AM. Miren, yo no soy muy amigo de intelectualizar este tipo de diálogo y conversación que tengo con uno, con ustedes, con nosotros, en la esquina, en cualquier lugar, porque la mayoría de la gente que ya a esta hora sintoniza y nos distingue con su sintonía, viene de una jornada muy agotadora de trabajo y, ¿por qué no decirlo? La vida dominicana transcurre en una dinámica muy especial donde los elementos de la cotidianidad pesan mucho y la gente no viene con esa sobrecarga de intelectualizar la situación política, social y económica. Pero cuando yo venía hacia aquí, yo realmente estaba pensando en una novela que es un texto casi obligado, que es La Divina Comedia de Dante Alighieri, que no solo que es una de las obras cumbres de la literatura universal, sino que relata la historia de guelfos y gibelinos en toda Italia, y Ugolino, que era la figura de mayor importancia de la novela, caricaturiza el drama de cómo él sella el acceso al palacio, como todo un emperador, y termina con el drama de que para sobrevivir tuvo que terminar consumiendo la cabeza de sus hijos. Es una reflexión sumamente interesante de cómo esa vocación por consumir a sus hijos es propio del comportamiento humano. Pero, repito, Dante Alighieri lo hace con una maestría que es una expresión de las letras universales cumbre, repito, la Divina Comedia. Yo venía pensando mucho en eso, porque a veces lo que hacemos política y lo que observan los procesos, vivimos en esa dinámica de la cotidianidad, que nunca tenemos espacio para hacer reflexiones interesantes. ¿Por qué hago esta introducción? Porque en el día de ayer el Congreso validó una iniciativa sumamente interesante que fue la declaración de Lomo Miranda como Parque Nacional. Y hoy todos los periódicos tienen la publicación de Falcondo, que es la industria minera en el país de mayor importancia, que responde a una iniciativa del Congreso de la República que, después de muchas maniobras, muchas presiones, muchas triquiñuelas de carácter procedimental, se impuso la voluntad de esa militancia ciudadana alrededor de los grandes temas nacionales. Y ponía como expresión, primero, una novela, y hablaba de esa vocación de Ugolino de comerse a sus hijos. Porque yo tengo la impresión de que la clase política en la República Dominicana no ha entendido cómo cada día más es importante hacer un puente de entendimiento entre lo que pensamos desde los partidos y cuáles son las dinámicas que se desarrolla en el interés de la llamada sociedad civil. Yo nunca he sido un crítico de la sociedad civil per se, inclusive en algunos momentos he tenido mis contradicciones con la sociedad civil y puedo desarrollar varios programas sobre mi valoración, pero creo que si algo hace una contribución diaria con el perfeccionamiento y la mejoría del comportamiento de la clase política y de otros sectores de la vida nacional, es el contrapeso, la credibilidad que ha ido obteniendo la sociedad civil. Salvo reconocidas excepciones y reacciones legítimas de exponentes de la sociedad civil, que desde los partidos políticos le perciben con el interés de querer sustituir a los partidos, yo debo decir con mucha honestidad de qué bueno que existe la sociedad civil y qué bueno que tenga sus mecanismos de presión. Claro, en el radar de los políticos siempre hay una reacción natural cuando no quieren competir en igualdad de condiciones. Hay múltiples ejemplos de gente que saltó de la sociedad civil al sistema de partidos políticos, y eso hay que entenderlo. Están en todos los partidos, desde Moderno, Tony Isa, están en todos los sectores de la vida nacional, en el reformismo, en el PRD, en el PLD, pero gente muy buena. O sea, tú puedes discrepar de Tony Isa Conde. En múltiples temas yo discrepo con él, pero es una persona que tiene ideas. Eduardo Latorre, Dios lo tenga en gloria. Puede decir lo que usted quiera de él, pero es una persona de pensamiento y de idea. Miguel Seara Hatton, de pensamiento y de idea.
Estoy poniendo ejemplos de gente muy buena de todos los litorales. ¿Por qué digo esto? Porque los últimos eventos donde la sociedad dominicana se ha unificado al margen del sistema de partidos políticos tienen mucho que ver con el músculo que ha enseñado la sociedad civil. 4% por el sector educativo. Usted iba a cualquier punto del país y sin importar la militancia de la gente, había un convencimiento de que era importante aprobar el 4%. Y yo quiero reconocer de manera pública que la administración del presidente Medina ha hecho correctamente las cosas respecto a la aplicación del 4%. Siento que hay que hacer una mejoría sustancial en el tema de invertir recursos para mejorar, capacitar y adiestrar a los maestros y maestras, porque son la fuente nutricia del proceso del conocimiento. No puede haber estudiantes aptos si no hay profesores y profesoras en capacidad, en calidad y en condiciones. Pero en lo que respecta al tema de la infraestructura, eso va bien y yo lo aplaudo. ¿Por qué la sociedad civil se unificó alrededor del 4%? Porque en la historia de la vida política dominicana en los últimos 25 años, ¿usted sabe cuál ha sido el único gobierno que le ha dado sobre el 2% del PIB? Que era el tema de discusión antes de la aprobación del 4%. Hipólito en el 2002. Fíjense, un político que no hace coqueteos de carácter intelectual, ni se le tiene como vinculado a esos sectores, porque tenía una ministra como doña Milagros Ortiz Bosch, en ese momento era secretaria de Estado de Educación. Se hizo ese puente de entendimiento y Milagros Ortiz es de las personas que hacia lo interno del PRD ha hecho mayor militancia con la sociedad civil. En algún momento fue la persona más querida por la sociedad civil. Pero bien, volvemos al tema. Digo todo esto porque ese proceso de toma de conciencia ciudadana se desarrolló cuando desde el poder el doctor Leonel Fernández Reina, en una interpretación totalmente equivocada, generó todo un debate para contrapesar la aprobación del proceso de 4% del PIB para el sector educativo. Y él decía, inclusive sostenía ejemplos de otros países con un nivel de desarrollo y con una estructura económica diferente a la nuestra. El doctor Fernández desarrolló la tesis de que incremento en el presupuesto del sector educativo no era equivalente a una mejoría sustancial de la educación. Y yo pienso que Leonel Fernández perdió ese pleito. Lo perdió porque conceptualmente no era el más correcto. Evidentemente, cuando hay más recursos en el sector, hay mayores condiciones para capacitar, adiestrar, preparar y que los mecanismos de que esos recursos fluyan con mayor eficientización en la tarea educativa es evidente. Lo que hay que garantizar es una buena administración del proceso. Pero en segundo lugar, la sociedad civil le dobló el pulso. ¿Por qué yo recuerdo eso? Porque lo de Loma Miranda es el resultado de la toma de conciencia de múltiples sectores de la vida nacional, de que el tema de la preservación del medio ambiente es esencial para la vida política dominicana. Y al igual que en el sector educativo, pero aquí más, afloró una especie de pulso respecto de sectores que fueron penetrados por esos intereses de carácter empresarial. Y yo soy amigo y aplaudo la política del empresariado dominicano, que salvo reconocidas excepciones, gente correcta. Pero también estoy en desacuerdo cuando la montaña de recursos de un sector determinado quiere torcer la voluntad de una decisión de política pública, en este caso del Congreso, porque Falcondo le responde hoy diciendo que es una decisión equivocada. Puede ser equivocada o no, la verdad que emana de un órgano del Estado, y eso implica un respeto esencial. Ahora, ¿y qué pasó en todo ese proceso? Yo quiero saludar a mucha gente, a muchísima gente, de la sociedad civil, que se vinculó al trabajo, serio, responsable, Cuchito Carvajal, que es una de las personas que más conoce el tema, intelectualmente muy acto. Un saludo a doña Nexi de paso. Pero yo quiero valorar en su justa dimensión tanto al senador Euclides Sánchez, ¿verdad?, con quien tengo buenas relaciones, y a Elpidio Infante, que es el diputado del PRD de La Vega, junto a un sinnúmero de personalidades de todo el Cibao. Y me quito el sombrero frente al monseñor Moya. O sea, me quito el sombrero. Ya. Ese es un hombre de Dios, de una militancia católica conocida, pero con un ejercicio de militancia social
digna de emularse. Y debo decir que todo el clero católico y los sectores de las iglesias alternativas cerraron filas en esa dirección. ¿Por qué eso se da? Porque hay demandas en el seno de la sociedad que se han ido articulando como resultado de la incapacidad de la clase política de ver más allá de la curva. Y como el liderazgo político dominicano, con reconocidas excepciones, tiene una concepción muy tubular de la política, ellos entienden que más allá de la frontera de los partidos no hay un país. Y en eso todos nos hemos equivocado. Todos, desde la izquierda, el centro, ni se diga mi partido, por el amor de Dios, ni se diga el PLD. Y el reformismo también. Muy a pesar de que en el Partido Reformista hay una persona que se llama Osiris de León, que debe ser uno de los técnicos más competentes en la materia. Usted puede estar de acuerdo o no con él, pero es una persona sumamente competente. Fíjese que eso pasa porque la militancia social y la responsabilidad ciudadana rebasa, pero a leguas, la mentalidad de la clase política tradicional. Busquen a los políticos fundamentales de los principales partidos y recojan sus declaraciones. Y sus declaraciones obedecen a su agenda, que no necesariamente es la agenda del país. Entonces, el gran desafío del liderazgo político emergente es conectar su agenda con la del país o hacer que la agenda del país coincida con su agenda. Y cuando eso pasa, uno felicita el esfuerzo que ha hecho mucha gente en todo el país respecto de seguir fortaleciendo el músculo de la sociedad civil. Tendremos coincidencias y discrepancias, pero ha servido de contrapeso frente a los excesos del poder. Porque es tanta la presión y es tanto el ojo ciudadano respecto al comportamiento de la clase política en todos los niveles, que ustedes ven manifestaciones en la política, en el sector judicial, en el Congreso, de sinvergüenzas, de bandidos, pero también ve cómo esa presión está obligando a comportamientos correctos. Miren, pásenle un balance. Tribunal Superior Administrativo. Cuando el gobierno intentó cobrar impuestos de forma ilegal, inconstitucional, bueno, Vidal Potentini, sociedad civil, justicia y transparencia. Fue a los tribunales y le dijo, no, ustedes no pueden hacer eso. Eso es inconstitucional. Y vino el tribunal al poder, le derrotó. Vaya de las Águilas, años dando vuelta. Se lo dice una gente que no tiene media pulgada en esos terrenos. Y aquí sí hay exponentes de la clase política metidos ahí. ¡Guay, papá! De todos los partidos políticos metidos ahí. De todos los partidos políticos metidos ahí. En una jugada que es una combinación de maniobra judicial y el poder. Pero miren, se ha ido conduciendo la cosa y yo le recordaba una figura importante de la iglesia dominicana hoy, que cada vez que la sociedad se percibe rumbo al derrumbe, hay una novela muy importante de Federico García Godoy, que era de origen cubano, pero llegó a la República Dominicana, se desarrolló mucho en La Vega. Fue un libro proscrito y quemado públicamente por las tropas de ocupación militar norteamericana entre el 16 y el 24. Él escribió un trabajo que se llama El Derrumbe, es un libro muy importante, donde hablaba del estado de descomposición y de ayepción colectiva que vivía el país en medio de esa etapa. Y yo le decía a esa figura importante de la Iglesia Católica, decía hoy, mire, cada vez que en la sociedad hay una presunción de que vamos hacia el derrumbe, hay manifestaciones ciudadanas y comportamientos que levantan el orgullo nacional. Leoncio Ramos, magistrado honorable, cuando el oracismo andaba de coqueteo con el tema de la extensión del periodo presidencial 28-30, mantuvo una postura enérgica y honorable. Y el país vio, mira, en medio de este pandemonium, en medio de este derrumbe, mire, por ahí hay gente que quiere hacer las cosas correctas. Trujillo, en el 39,
con toda su ira del poder, dijo en el Cibao que no, Américo Lugo, le acabamos de dar un contrato para que escriba la historia de Santo Domingo, haciendo alusiones de que había comprado a Lugo, y Lugo le escribió una carta y dice, no, yo me quedo en una esquina de mi casa, viviendo en el marco de la más terrible miseria, pero mi honor usted no se lo lleva. Y yo estoy convencido de que todos los esfuerzos del sector empresarial vinculado al desarrollo y explotación de la minería, en lo que tiene que ver con Falcondo, hizo toda la aproximación del mundo para doblarle la voluntad a mucha gente. Pero qué bueno que la toma de conciencia y la militancia ciudadana provocaron de que Lobo Miranda sea Parque Nacional. Eso hay que hacer una fiesta. El padre Chelo también, mi cariño a él, por allá. Y busquen las declaraciones de los políticos respecto, o de algunos políticos respecto a ese tema. Lo hacían por temor, porque están llenos de miedo los que viven acomodándose a los sectores fácticos, por un lado, y otro por interés. Porque cada vez que hay un contrato con características non santas, hay gente de la clase política que se beneficia, no todos. Vayan a Barrick Gold para que ustedes vean cuáles son los intereses subterráneos que hay. Y qué políticos de todos los partidos tradicionales están metidos ahí. Porque hay una vocación por no diferenciarnos para que los comportamientos desagradables no encuentren ningún muro de contención que diga, no, no, esto no se puede hacer. Por eso el país necesita un nivel de estremecimiento civilizado dentro del marco de la democracia. Así que felicito a todos y a todas los que trabajaron en el tema de declarar Lobo Miranda Parque Nacional y reivindico lo que debe ser un desafío constante en la lucha política dominicana, que es la militancia social. Voy a seguir con ese tema. Vamos a una pausa y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. Miren, yo citaba esos ejemplos de la militancia social porque se producen como resultado de la incapacidad de la clase política en la actual coyuntura de colocar sus oídos en el corazón de la gente e interpretar que más allá de la aspiración a regidor, diputado, senador, síndico, un proyecto presidencial, hay una sociedad que quiere que los partidos le acompañen en sus luchas ciudadanas. Porque en el tema educativo se juntó el espectro político dominicano. En el tema de Lobo Miranda se juntó el espectro político dominicano. Pero eso no es un fenómeno nuevo. Cuando los partidos políticos tenían el olfato para otear en el panorama que su éxito y su capacidad de penetrar en el elector estaba íntimamente vinculado a asumir sus luchas, los partidos se masificaron. Sin recurrir a las prácticas del dinero, porque no había espacio para el clientelismo, era porque la agenda del partido coincidía con la agenda de la sociedad. Miren, en el año 1970, José Francisco Peña Gómez, en medio de la conculcación de derechos, de represión, del poder político matando gente en las calles, en medio de la banda colorada, la ciudadanía, al margen de la militancia política, el centro, el liberal, la izquierda y muchos reformistas que no estaban de acuerdo con la cuota de sangre, entendían que era importante tomar conciencia sobre el tema del respeto de derechos humanos. Y Peña se alió con los liberales de Washington y fue a Washington. Eso es militancia social vista con inteligencia desde los partidos políticos. En este caso, lo hacía Peña. Pero cuando Juan Bosch hablaba a principios de los 70 de que Balaguer había que llevarlo a su propia legalidad, era diciéndole, este hombre concentra todos los poderes del mundo, hay que llevarlo a su propia legalidad. Y hubo un debate en la sociedad dominicana que ha fertilizado 20 o 30 años después. Pero bueno, lo real, lo cierto, lo concreto, es que los mecanismos institucionales que se han ido desarrollando hoy en día, hace 15 o 20 años, ¿no?, han sido el resultado de esa visión de un segmento de la clase política que en ese momento entendía que para derrotar a Balaguer y para avanzar en las conquistas democráticas había que irse más allá del discurso puramente partidario. Doy esos ejemplos. Otro,
Roberto Santana, Atuey de Camps, y una parte importante del espectro político que se desarrolló en el país, Roberto desde una perspectiva de izquierda, Atuey desde el PRD, pero las carreras de ellos, lo cito porque en gran medida expresaron lo que era un reclamo ciudadano respecto de la UAS. El tema del 5% para la universidad, yo era un niño que me llevaban, mi mamá, una locura, pues yo no debería estar ahí. Uno ve a sus hijos ahora y dice, caramba, yo pienso en Isabel ahora y digo, ¿y cómo yo voy a llevar a mi hija a una cosa de esa? Pero bueno, era el momentum, era la época. Bueno, ese discurso de 5% para la universidad se desarrolló en el marco de una fase de independencia financiera de una institución como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que merece todo el respeto del mundo, donde el poder político de turno lo amarraba financieramente y el concepto de autonomía guasdiana estaba penetrado porque el gobierno de Balaguer en ese momento sabía que ese era un foco de naturaleza antibalaguerista. Entonces, había una conciencia en el seno de la sociedad respecto a ese tema. Todo el mundo se vinculó a esos reclamos. Entonces, lo estoy diciendo porque esos referentes, frente a una ausencia del discurso político respecto de los temas que son esenciales en la ciudadanía, es lo que obliga a que los partidos políticos nos pongamos a tono, porque si no cambiamos, la sociedad nos va a cambiar. Hablo del espectro de la oposición. Nosotros en la oposición hemos sido erráticos porque no hacemos interpretaciones inteligentes de cómo se comporta el partido en el poder y no hacemos una lectura correcta de cómo la sociedad se ha ido hastiando del PLD, pero no sacamos provecho desde el punto de vista electoral. Porque la fragmentación, la chismografía, el insulto, las agendas personales constituyen la gran fatalidad de la vida política dominicana. Yo escucho a mucha gente hablando y dejándose entretener sobre los temas de la coyuntura política. Miren, no hay posibilidad alguna que Leonel Fernández y Danilo Medina rompan. No hay posibilidad alguna, no se hagan cerebro con eso. Desde que el PLD se reiteró como una organización heredera de los sectores conservadores en la República Dominicana y que su punto de partida fue el Frente Patriótico y esa subción de la fuerza conservadora hacia el PLD, eso transformó la concepción de la política del PLD y ellos, desde el punto de vista práctico, han sido exitosos. Sus políticas sociales y económicas han sido dañinas para el país porque tenemos una fase de empobrecimiento, pero ellos se han perpetuado en el poder porque han asimilado los hábitos de la franja conservadora. Y desde que se fundó la República hasta la fecha, es lo único que la derecha y la franja conservadora es coherente, entre otras cosas, es defendiendo su idea, pero preservándose en el poder. Y usted sabe lo que yo entiendo, de que Danilo y Leonel tienen un acuerdo de promoverse dentro del marco de la diferenciación, relevarse a sí mismo. Porque hay un marco constitucional que no permite la reelección consecutiva y ellos, con un sector opositor miope, que no es capaz de asumir las grandes tareas ciudadanas, que no incentiva la militancia ciudadana, ¿qué hace el PLD? No, yo estimulo la fragmentación del bloque opositor, me perpetúo por forfeit e intercambio cada 4 años un presidente del mismo partido. Así como el genio político de Peña en la década de los 70 fortalecía las tendencias en el PRD para que la sustitución fuese entre PRDistas, aunque se distanciaran y se diferenciaran, porque no era lo mismo Guzmán que Salvador, no es lo mismo Peña que Jacobo. Así como eso se desarrollaba, Peña promovía que el relevo fuese dentro del partido. Bueno, el PLD está promoviendo el relevo dentro de su partido. Y esa acción de Danilo, inteligente, de decir, no es el momento de yo definir el tema de la reelección, es ganando tiempo. Olvídense. Lo bueno que aparenta ser malo desde el punto de vista electoral es que Leonel va a ser el candidato del PLD. Porque, oigan, lo que los PLDistas los unifica es la preservación del presupuesto nacional.
porque ellos han balcanizado el Estado. Y ellos distribuyen sus cuotas. Pero en la oposición somos tan torpes que no hacemos una lectura inteligente de cómo la ciudadanía se expresa en los múltiples segmentos de la pirámide social dominicana alrededor de esa insatisfacción. Ha tenido que ser la sociedad civil que lo enfrente. El CONEP parece más crítico de las políticas económicas del gobierno que el PRD. Digo, el PRD no, de un sector del PRD que hace caricatura, pero de otro sector del PRD que no sale a hacer lo que hay que hacer del PRD en sus múltiples manifestaciones. Oye, Manuel Díez es más crítico desde el CONEP, desde esa plataforma empresarial, que el PRD. Busquen las declaraciones de los líderes del PRD y busquen a Manuel Díez. O sea, el CONEP ha hecho críticas serias a la visión económica del gobierno, del anterior y de este. Busquen las declaraciones de Manuel Díez sobre el tema del endeudamiento, más duro que cualquier dirigente de la oposición, desde la izquierda hasta el centro. Porque a veces aquí en los partidos tenemos una estrechez táctica que no nos damos cuenta de que hay sectores importantes del empresariado dominicano que no son PRDistas, pero tienen el agua al cuello con un modelo de gestión política del PLD que ya no los necesita. La acumulación que ha hecho el PLD 96-2000, 2004 hasta la fecha, le ha generado el nivel de independencia financiera a ese sector para que no necesite el empresariado y los desafía. Pero no hay en la oposición una lectura inteligente para canalizar correctamente esa insatisfacción y hacerla parte de una plataforma del discurso opositor. No, aquí lo que estamos en chismecito. ¿Y quién puede ser tal cosa? Yo aspiro, el otro. Porque no hay un sentido de conjunto, porque las individualidades han fuñido la forma de hacer la política. Aquí cada quien está en su cuadrilátero. Miren, los empresarios dominicanos saben perfectamente lo desequilibrante que resulta la perpetuación de una fuerza en el poder. Y están conscientes que ya no lo necesitan porque han acumulado más dinero que ellos. Aquí hay exponentes del PLD que tienen en 12 años más cuarto que los empresarios que tienen 100 años trabajando. Y peor aún, le intervienen áreas de negocio que son fundamentales. Entonces el empresariado clásico en el país no puede competir con ellos, porque el empresario tiene que producir todos los días, ¿verdad? Con reglas de juego adversas. Pero el que tiene el presupuesto nacional como mecanismo de acumulación transfiere fondos públicos en patrimonio privado, que lo coloca en el mercado para competir de forma desigual con el empresario. Váyanse a los sectores esenciales de la economía, para que ustedes vean que el empresariado está como la foca, con el agua al cuello pero aplaudiendo. Y tiene que tolerarlos a ellos porque no ve en el sector opositor la visión estratégica de articular políticas públicas que definan las reglas, que imposibiliten institucionalmente que las prácticas de corrupción terminen en bolsillos privados que derrotan al empresariado tradicional. Miren, aquí hay familias oligárquicas que tienen que morderse la lengua y reducir su orgullo porque saben a la perfección que aquí hay 4 o 5 exponentes del PLD que en una hora le juntan 50.000 millones de pesos. Y por eso el PLD se ve fuerte. No solo por la pequeñez, miopía, enanismo de la oposición, sino porque la lógica clientelar le ha colocado en sus manos los recursos. Y tienen tanta habilidad que construyen el modelo de oposición que quieren. No es que el PLD es grande, mentira, que nosotros hemos sido unos enanos. Entonces, frente a eso, falta una visión de conjunto de las fuerzas de oposición. Porque yo siento que nos estamos diluyendo por las cosas que no son trascendentes. Al ciudadano no le importa quién sea regidor, diputado, senador o síndico.
de verdad. ¿Qué impacto tiene en el día a día de los ciudadanos de Santo Domingo Norte? La cosa que el síndico no lo tiene, tiene impacto en la clientela que vive del ayuntamiento. Ahora, lo que tiene impacto en la ciudadanía de Santo Domingo Norte es el tema eléctrico, la inseguridad, la mejoría sustancial de los servicios de salud, eso sí, la reducción sustancial del costo de la vida, la generación de empleo, eso sí. Entonces, hay políticos de la oposición que tienen una enorme capacidad de sentirse victoriosos en medio del reparto de migajas, cuando la trascendencia de un político es, con una visión de lo colectivo, imponer un estilo diferenciador. El presidente Danilo Medina es un hombre popular, pero los problemas esenciales existen. Vayan al sector empleo, vayan al sector eléctrico, vayan a la inseguridad, vayan al tema del endeudamiento. Y su éxito radica más en su capacidad de diferenciación del anterior incumbente que en la solución esencial de los problemas nacionales. Porque los problemas se siguen agrandando. Entonces, bueno, yo vi hoy a Johnny Jones en los periódicos. Soy muy amigo de Johnny Jones hace muchos años, pero pienso como un reformista, de una persona decente, diciendo que el helicóptero que había comprado un anterior incumbente de la Liga Municipal Dominicana se lo van a dar al 911 para ayudar. Si usted se imagina que en este país hubo un jefe de la Liga Municipal Dominicana que compró un helicóptero por una institución que lo que está es para fiscalizar incorrectamente a los ayuntamientos. ¿Qué diablo tiene que ver un jefe de Liga Municipal Dominicana con helicópteros? Por eso yo comencé mi participación hablando de la novela de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Es que la clase política, igual que Ugolino, ha ido consumiendo la cabeza de sus hijos. Y la forma, bueno, que lo describe a Dante Alighieri, no se parece a este drama. Pero verán, nos estamos comiendo a nuestros hijos. Porque la lógica es la mafia, el entrampamiento. Que aquí todo se le busca una vuelta. Pero esa vuelta no es transitar los caminos institucionales, no, no. Yo tengo resuelto eso. Yo soy amigo de los jueces. No, hay manifestaciones que revelan una tendencia de transformar los hábitos. Por eso yo saludo lo de Lomo Miranda, saludo a los magistrados del Tribunal Superior Administrativo, saludo a la magistrada del tema de Bahía de las Águilas, porque todo no está perdido. Como diría doña Mercedes Sosa. Es una canción de Fito Páez, de verdad. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. No puede seguir así esto. Y lo grave es la miopía de los hombres y mujeres que están destinados a transformar los hábitos, que están diluidos. Aquí la gente lo que quiere es ser regidor, diputado, senador o síndico, porque la práctica política sin contenido, sin sentido de responsabilidad social, lo que se ha expresado como una fórmula de movilidad social que permite a cualquier mequetrefe entender que es algo cuando es diputado, regidor, senador o síndico, hasta proyecto presidencial. Señora, aquí hay gente que no tiene una estructura de pensamiento, que no puede hablar de nada y quiere ser presidente de la República. Y no han entendido que hay herramientas que ya son indispensables en la práctica política. Que usted no puede tener políticos análogos en una sociedad que es digital. Y están en el Partido Reformista, están en el PLD, están en el PRD, están en la izquierda, están en la sociedad civil, en todos los sectores. Vamos a una pausa y cuando regresemos volvemos con estas ideas encontradas. Y repito, la mano del poder y la mano del oficialismo, cuando hemos estado nosotros, cuando han estado los otros, siempre es muy amiga de no solo gobernar, sino imponer la franja opositora. Es decir, en la actual coyuntura,
hay sectores oficiales que le conviene diseñar hasta el modelo opositor para navegar sin dificultad. Porque el marco de una militancia social desde un partido político transforma las reglas de competencia. Porque ¿a qué está apostando semióticamente el gobierno y el PLD? No, una oposición fragmentada es garantía de éxito de cualquiera que sea el candidato en el 16. Y nos va emocionalmente preparando en esa dirección. Y entre esos objetivos está diseñar hasta el modelo opositor. Un modelo que está más cerca de la cubicación que de la naturaleza de un ejercicio serio y responsable. Y en ese tránsito el PRD se le ha puesto en bandeja porque se ha movido al sector más conservador. Cuando yo comencé el programa, hablaba de gente como el Pido Infante en La Vega, que actúa más por sentido de compromiso con su comunidad que por una línea partidaria. Euclides Sánchez también, lo dije. Y como ellos muchísimo, porque en su demarcación sienten la presión de la comunidad, el activismo, la militancia social, la fuerza de los curas, de la iglesia en todas sus denominaciones, diciendo, no, pero hay que sensibilizarse sobre un tema de esa naturaleza. Entonces aquí los partidos estamos en otra cosa. Y frente a eso, la conducta, el comportamiento, la relación de los partidos políticos con la ciudadanía tiene que transformarse. Y no puede haber forma humana de usted construir mayoría sin entender lo que quiere la mayoría. O sea, usted quiere que la gente vote por usted y usted no acompaña a la gente. Entonces, esos son temas que son indispensables para la construcción de un partido político a tono con el siglo XXI, en sintonía. Porque si vamos a hacer todas las barbaridades que se hacen, todas las tracamandracas, las conexiones, para preservar símbolos partidarios o partidos políticos al margen de conseguir la victoria electoral, eso es otra cosa. Cuando usted quiere hacer todo lo que la indecencia le permite para preservar los símbolos del partido, consciente de que no tienen una posibilidad electoral, usted tiene el partido para otra cosa, pero no para la política. Usted tiene el partido para un negocio, para una transacción. Y fíjense cómo en la vida política dominicana, como no hay una discusión ideológica y programática, hemos generado espacio para que la gente, sin importar el partido político, coincida en los negocios. Yo he dicho aquí 20 veces que hace como 25 años aquí comenzó en los ayuntamientos o en el ayuntamiento del Distrito Nacional una alianza de gente de partidos políticos contrarios que se unificaron en el negocio de la basura. Y vaya usted a ver lo lejos que va eso. Pero es uno de los negocios más rentables que hay en este país, la recogida de basura. Vaya a ver, gente de 3 partidos y la lógica es la siguiente, no importa quién gane, yo sigo. Así no. Buenas noches, ¿dónde nos llaman? Buenas. Buenas noches, Guido, un alto honor, un gran privilegio tener la oportunidad de reportarte la sintonía. Anthony Valdera, ex PRDista, ex político desde el municipio Santo Domingo Oeste. Hablar de negocios, hablar de políticos, es hablar del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. ¿Por qué pierde el ingeniero Miguel Vargas Maldonado las elecciones en el 2008? ¿Por qué le va tan mal al PRD en el 2010? ¿Qué tipo de megaobras se estaba desarrollando en este país y quiénes estaban participando en ellas? Pero en mi demarcación, que es el oeste de la provincia de Santo Domingo, los PRDistas, los Miguel Varguistas, tienen aquí un síndico y 3 diputados. Los 3 diputados están a una con que tienen que sacar a como de lugar al síndico y darle una pela de calzón quitado a sus padres, aunque se lleve el diablo a los infelices que están cobrando en el ayuntamiento. Está bien, está bien. Gracias a Anthony por su llamada del municipio de Santo Domingo Oeste. Pero, bueno, hay más llamadas. No hay problema, pásela, no hay problema. Buenas noches, ¿dónde nos llaman? Buenas. Ok. Hello. Sí. Díganos. Buenas. Guido, mi hermano, un saludo especial de San Francisco de Macorís, Juan Duarte. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien. Por ahora está todo bien. San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. Claro. Gracias, gracias. Estamos bien por aquí y cada día más
con el proyecto del partido mayoritario que está cogiendo cada día más fuerza. Y te puse a ti de Juan Cadena. Tú eres un guerrero. Lo estabas dando a demostrar y lo diste a demostrar. Sigue para adelante, que tú ahora mismo en este partido eres un líder. Lo diste a demostrar y para mí tienes tu admiración en San Francisco de Macorís. Gracias, mi hermano, por irme, ¿ok? Gracias. Gracias a mis amigos ahí de San Francisco, Marino Collado, todos los amigos. Buenas noches, ¿de dónde nos llamo? Buenas. Sí, buenas noches. Sí, díganos. Guido, Sí. el problema que está atravesando el Partido Revolucionario Dominicano, nosotros la juventud que queremos participar en política, pensábamos que por lo menos se podía dar un paso positivo, en razón de, por lo menos de que por lo menos gente como tú, Carlos Gastón, esa gente podían asumir el control y el liderazgo. No, pero el miércoles hay un proceso en el Tribunal Superior Electoral. Yo no tengo duda de que va a declarar inválida la convención. Hemos ido transitando por todos los procedimientos del lugar, pero tengan fe. Yo estoy convencido que esa decisión va a transformar por completo el ambiente político hacia lo interno del partido y en la sociedad. Aquí la indecencia no se va a imponer. Buenas noches, ¿dónde nos llaman? Buenas. Noche, de aquí de Invivienda. Hola. José Manuel. Hola, José. Te quiero felicitar, Guido. Para mí tú eres uno de los jóvenes más brillantes en esta época y que Dios te cuide y te ayude mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Me pasan la llamada, no hay problema, para que no me digan que soy un habla solo aquí. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Hola. ¿Cómo está usted, compañero Guido? Bien, baja el volumen, por favor, porque me hace un efecto Sí, aquí. está bien. Hay que decir que Mire, yo tengo con mucho gusto y satisfacción que recibir las llamadas, pero que me bajen el volumen. Buenas noches. Buenas. Sí, buenas. Sí, buenas noches. Sí, díganos. Guido, ¿cómo tú estás? Te habla Paulino de Santo Domingo Oeste, la Hola. Altagracia de Herrera. Hola, ¿cómo estás? Guido, oye, estamos seguros que el tribunal le va a dar para atrás la convención por todos los dolos y todas las trapisondas que se hicieron ahí. Pero ahora, hazme un pequeño análisis. Se convoca una comisión de nuevo, que la convocará Miguel o su equipo, no sé para qué mes. Ya tenemos ahí el 2015 a la vuelta de la esquina. Con tanta malicia que tiene ese PLD, con esa junta electoral y esa gente, los Miguel Vargas, el tiempo, ¿qué tú crees que puede pasar? No No, hombre, tenemos mucho tiempo. es que la convención ordinaria nueva se va a convocar cuando el tribunal, si lo decide, como yo aspiro y espero, a invalidar la convención. Eso es en 15 días después. Porque es que nosotros vamos con el mismo padrón. No, lo único que queremos nosotros es el mismo padrón, que sea el que se presente en los centros de votación y que haya delegado en la mesa. Mira qué fácil. Nosotros vamos con ese padrón sin problema. Yo le decía a ustedes que con ese padrón le íbamos a dar una pela de los efectos. A los efectos. O sea, la gente aquí tiene conciencia de eso. Y yo soy una persona democrática, por convicción, por origen, por práctica. Yo no tengo problema con eso. Pero nada, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. No hay problema. Le estoy pidiendo a los compañeros fundamentalmente que tengan paciencia, que no hay problema. Buenas noches, ¿dónde nos llama? Buenas. Hello, buenas Sí. noches. Díganos. Hello, buenas noches, Guido. Hola. Hello, buenas noches, Guido. Sí, te escucho. Guido, de aquí llamamos de la parte del norte, en Puerto Plata. Y antes. Soy un fiel seguidor tuyo, Guido, pero ¿cuándo tú vas a bajar para Puerto Plata? Pronto, la novia del Atlántico. Pronto. Oye, necesitamos una nueva generación en la política, necesitamos a alguien que haga algo, porque ya estamos cansados, el pueblo, de toda esta gente, ladrones, salteadores, exultadores, son lobos rapaces lo que hay ahí. Okay. Oye, soy un joven y quiero que tú bajes por aquí por Puerto Plata y te voy a esperar pronto. Ok, muchísimas gracias. Yo voy con mucha frecuencia a Puerto Plata, tengo grandes amigos allá y amigas. Buenas noches, ¿dónde nos llaman? Estamos en estas ideas encontradas. Ayer estuve cenando con una pareja puertoplateña, los González. Buenas. Buenas. Hola. ¿Cómo está, Guido? Muy bien. Te habla Jorge Guzmán desde Patterson, New Jersey. Oh, Jorge, ¿cómo estás? Estamos bien. Qué bueno. Oye, solamente un individuo, no, esa no es la expresión. No, así no. Solamente un caballero como usted,
que ha estudiado y ha tirado muchas páginas para la izquierda, puede expresarse de esa forma como que usted se expresa. Mire, que Dios lo acompañe y que Dios le dé mucha vida y salud para que usted pueda ser el próximo presidente del Partido Revolucionario Dominicano. No lo deje, no lo deje. Yo, gracias por su llamada de Patterson, New Jersey. Yo dije que mi plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, el PRD. Ese es mi plan. No hay problema. Gracias por su sintonía, gracias por preferirnos y sigan mañana en estas Ideas Encontradas.